La vida puede cambiar en un instante, y Javiera lo sabía. Tenía el amor de Francisco y un futuro brillante que se oscurecía por un secreto que él aún desconocía. Acomódate bien, ajusta tu volumen, y prepárate para conocer esta impactante historia que te hará reflexionar y valorar lo más valioso que tenemos, nuestra vida y la capacidad de amar. Javiera tenía solo 25 años, una vida entera por delante, y un amor que llenaba su corazón. Francesco había llegado a su vida como un soplo de aire fresco, lleno de vitalidad y planes para el futuro. Él siempre la miraba con ese brillo en los ojos, una mezcla de admiración y cariño que la hacía sentir única. Se sentía afortunada, como si el universo le hubiera regalado algo precioso, y lo único que ella tenía que hacer era mantenerlo cerca, no dejarlo escapar. Pero lo que él no sabía, lo que nadie sabía, era que el futuro que soñaban juntos estaba destinado a ser mucho más corto de lo que ambos imaginaban. Javiera vivía con un peso oculto en su pecho, un secreto que le robaba el aliento en las noches silenciosas cuando él ya no estaba. Cada vez que miraba a Francisco y sentía el amor que fluía entre ellos, una parte de ella se quebraba, porque sabía que no le estaba dando la verdad completa. Sabía que lo estaba engañando, aunque lo hacía con la mejor de las intenciones. Semanas antes de conocerlo, su vida había cambiado para siempre en el consultorio de un médico. Ese día aún lo tenía grabado en su mente como una pesadilla que se repetía una y otra vez. El aire en la sala había sido denso, y el tono del doctor, aunque cálido, cargaba una seriedad que ella no había podido ignorar. Cuando pronunció la palabra cáncer, todo el mundo de Javiera se desplomó. No había preparación posible para algo así, ni consuelo suficiente para la certeza de que su vida, antes llena de posibilidades, ahora tenía una cuenta regresiva marcada por el destino. Pero entonces llegó Francisco, y todo cambió nuevamente. Lo conoció por casualidad, en una cafetería pequeña donde ambos parecían ir a escapar del bullicio del mundo exterior. Fue un encuentro sencillo, casi banal, pero desde el primer momento sintió que había algo especial en él. Las risas compartidas, las conversaciones que fluían como si se conocieran de toda la vida. Javiera no podía recordar cuándo había sido la última vez que alguien la había hecho sentir así, tan ligera, tan viva. Se aferró a esos sentimientos, como quien se aferra a un último rayo de sol antes de que caiga la tormenta. Francesco la hacía olvidar, aunque fuera por un rato, el peso de su enfermedad, el dolor de lo que vendría. Juntos comenzaron a pasar cada vez más tiempo, explorando la ciudad, riendo, soñando. Y aunque al principio Javiera trató de mantenerlo a cierta distancia, evitando profundizar demasiado en sus propias emociones, fue inevitable. El amor creció entre ellos, tan rápido como inesperado. Un amor que parecía superar cualquier barrera, incluso la del tiempo. Sin embargo, cuanto más cerca se sentía de Francisco, más crecía dentro de ella la sombra de su secreto. ¿Cómo le contaría que estaba enferma? ¿Cómo le explicaría que sus sueños juntos, esos que él compartía con tanto entusiasmo, podrían no llegar a realizarse? No era una cuestión de desconfianza. Javiera sabía que Francisco era un buen hombre, uno que la amaba sinceramente. Pero, ¿cómo le rompes el corazón a alguien a quien amas, sin romperte a ti misma en el proceso? Era una noche de finales de otoño cuando Francisco hizo algo que la tomó completamente por sorpresa. Habían ido a cenar en su restaurante favorito, un lugar acogedor con luces tenues y mesas pequeñas donde podían hablar durante horas. Todo había sido normal hasta ese momento, una cena agradable, charlas sobre el futuro, planes para los próximos fines de semana. Pero entonces, de repente, Francisco se levantó de la mesa y, con una sonrisa nerviosa, se arrodilló ante ella. El tiempo pareció detenerse. Javiera vio cómo él sacaba una pequeña caja de su bolsillo, y antes de que pudiera siquiera reaccionar, la abrió frente a sus ojos. Dentro, había un anillo simple pero hermoso, uno que brillaba con la luz suave de las velas.
Francisco la miró a los ojos, con una mezcla de emoción y esperanza, y le dijo las palabras que nunca pensó escuchar en su vida: Javiera, ¿te casarías conmigo? Todo su mundo se tambaleó en ese instante. El silencio en la mesa fue ensordecedor. Por un segundo, Javiera no supo qué decir. Las palabras de Francisco resonaban en su mente, mientras su corazón palpitaba descontrolado. ¿Matrimonio? Era lo que cualquier persona habría soñado, ¿no? Un futuro compartido, una vida juntos, la promesa de estar siempre uno al lado del otro. Pero Javiera sabía la verdad. Sabía que no podía ofrecerle eso, porque su futuro era incierto. Sentía el calor del anillo ante sus ojos, pero su cuerpo se enfrió. Francesco, sin darse cuenta del torbellino que pasaba por su cabeza, sonrió. Sé que es repentino, dijo con ternura, y si necesitas tiempo para pensarlo, lo entiendo. No quiero presionarte, solo quiero que sepas lo mucho que te amo y lo que significas para mí. Javiera tragó saliva, intentando contener el nudo en su garganta. Asintió levemente, dándole a entender que necesitaba pensar. Esa noche, ya sola en su casa, el silencio se hizo insoportable. Miraba su reflejo en el espejo del baño, tratando de entender cómo había llegado a este punto. ¿Debía contarle la verdad? ¿O debía permitirle seguir creyendo que tenían todo el tiempo del mundo? La pregunta la torturaba. Sabía que Francisco merecía saberlo, que tenía derecho a decidir si quería estar a su lado a pesar de todo. Pero también sabía que revelarle su enfermedad podía destruirlo. Mientras se quitaba el colgante que llevaba siempre, un árbol delicado con pequeñas hojas de plata, recordó una de sus propias frases: la vida siempre encuentra la manera de florecer. La repetía cada vez que sentía que todo se desmoronaba, como un mantra para convencerse de que aún había esperanza. Al final, tomó una decisión. No podía seguir ocultándole algo tan importante. Francisco la amaba, y si su amor era tan fuerte como él decía, tal vez, solo tal vez, podrían enfrentar esto juntos. Al día siguiente, Javiera lo llamó. «Tenemos que hablar», dijo con voz temblorosa, pero decidida. Francesco la miraba, desconcertado, mientras ella comenzaba a explicarle lo que había estado guardando en su corazón por tanto tiempo. Las palabras salieron de su boca como una cascada incontrolable: la enfermedad, los tratamientos, el pronóstico incierto. Cada palabra lo golpeaba con más fuerza, y ella podía ver cómo la sonrisa de su rostro se desvanecía lentamente. Francesco, aún sentado frente a ella, la miraba en silencio. El shock era evidente en su rostro, pero lo que más inquietaba a Javiera era el silencio profundo que había caído entre los dos. Cada segundo que pasaba sin que él dijera algo, su corazón se comprimía más y más. Finalmente, cuando Francisco tomó aire, sus ojos estaban vidriosos, y su voz temblaba apenas cuando habló. «Javiera, yo no sabía. No tenía idea», comenzó a decir, como si tratara de procesar cada palabra, pero rápidamente la interrumpió con una pregunta que, para ella, lo cambió todo: ¿por qué no me lo dijiste antes? El dolor y la culpa que Javiera había mantenido tan enterrados dentro de ella finalmente encontraron salida. Sus lágrimas comenzaron a brotar, silenciosas al principio, pero luego se hicieron más intensas, liberando todo lo que había guardado en su corazón desde que conoció el diagnóstico. «No quería que me miraras diferente», admitió ella, su voz rota. «No quería que me trataras como una persona enferma. Quería que me amaras como yo soy, no por lo que podría pasar». Francesco se acercó a ella, tomándola de las manos con una suavidad que casi la desarmó por completo. «Y te amo, Javiera», susurró, sus palabras cargadas de un sentimiento que ella no había anticipado. «Te amo tal como eres, y nada de esto cambia lo que siento por ti». La incredulidad en el rostro de Javiera era palpable. Sabía que Francisco la amaba, pero no podía comprender cómo podía aceptar algo tan devastador sin vacilar.
¿No te importa?, preguntó con la voz ahogada, buscando en su mirada una señal de que tal vez él no estaba procesando realmente lo que esto significaba. Pero lo que encontró fue algo aún más sorprendente. No me importa cuánto tiempo tengamos, dijo él con firmeza, sus ojos fijos en los de ella. Lo único que me importa es pasarlo contigo. No hay promesas de futuro para nadie, Javiera. Lo único que tenemos es el ahora. Y yo quiero vivir cada segundo de ese ahora contigo. Fue en ese momento cuando Javiera supo que Francisco era diferente a cualquiera que hubiera conocido. No había huido, no había tratado de convencerse de que todo estaría bien. Había aceptado la realidad con una calma y una fortaleza que ella no esperaba, y eso hizo que lo amara aún más. A pesar del alivio que sentía por haber confesado la verdad, el miedo aún estaba presente. Sabía que, en cualquier momento, la enfermedad podía empeorar, que su vida juntos sería limitada. Pero también sabía que no quería pasar lo que le quedaba de tiempo sin él. Con esa certeza en su corazón, Javiera aceptó la propuesta de matrimonio de Francisco. Lo hicieron oficial en una ceremonia íntima, rodeado solo de sus familiares y amigos más cercanos. La felicidad que ambos sentían ese día estaba teñida de una realidad dolorosa, pero no menos real. Eran conscientes de lo que venía, pero decidieron enfrentarlo juntos, como un equipo. El tiempo pasó rápido, pero estuvo lleno de momentos que Javiera jamás olvidaría. Francesco cumplió su promesa de apoyarla en cada paso, acompañándola a las consultas médicas, tomándola de la mano cuando recibían malas noticias y abrazándola cuando el miedo a lo desconocido se volvía abrumador. Y entonces, la noticia que no habían esperado llegó como un rayo en medio de la tormenta. Javiera estaba embarazada. La noticia del embarazo cayó sobre ellos como un rayo de esperanza. A pesar de los desafíos que ya enfrentaban, el descubrimiento llenó de luz sus corazones. Javiera apenas podía creerlo cuando el médico le dio la noticia, estaba embarazada de casi 2 meses. Francesco la miraba con una mezcla de asombro y alegría. No pudo contenerse y la abrazó con fuerza, como si al hacerlo pudiera proteger a ambos, a Javiera y al pequeño ser que crecía dentro de ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas, esta vez de felicidad. «Vamos a ser padres», susurró Javiera, aún incrédula. «Vamos a ser padres», repitió Francisco, su voz firme y emocionada. Por un breve momento, parecía que todo lo que habían atravesado, todo el dolor y el miedo, quedaba atrás. Se permitieron soñar con un futuro juntos, no solo como pareja, sino como una familia. Javiera imaginó al bebé en sus brazos, creciendo rodeado del amor de ambos. Pero, en su corazón, sabía que ese sueño tenía un costo. Las semanas siguientes fueron de alegría y preparativos, pero también de preocupación constante. Los médicos advirtieron sobre los riesgos que el embarazo traía consigo, dados los tratamientos que Javiera estaba recibiendo. No era seguro continuar con la quimioterapia mientras el bebé crecía dentro de ella. Las sesiones podrían afectar gravemente al feto, poniendo en riesgo su desarrollo y su vida. Javiera se encontraba en una encrucijada devastadora. Una elección que ninguna madre debería tener que enfrentar, su vida o la del bebé. Las noches se hicieron largas y difíciles, cargadas de dudas y miedos. Francesco, siempre a su lado, la abrazaba mientras ella lloraba en silencio, buscando una respuesta en su propio corazón. Él le recordaba que no estaba sola, que cualquiera que fuese su decisión, la apoyaría. Pero esa carga pesaba sobre ella como una montaña. «¿Qué vas a hacer?», le preguntó un día su madre, con lágrimas en los ojos. Javiera no podía responder, al menos no en ese momento. ¿Cómo decidir entre su propia vida y la de su hijo? Sabía que el tratamiento podría prolongar su tiempo, pero también sabía que el bebé no tenía otra opción. O ella lo protegía, o nadie lo haría. Finalmente, después de semanas de reflexión, Javiera tomó una decisión.
Lo sabía en lo más profundo de su ser, en su instinto como madre. Decidió detener el tratamiento. Cuando se lo comunicó a Francisco, lo hizo con una serenidad que lo dejó sin palabras. Sabía lo que eso significaba. Ella estaba sacrificando su vida por su hijo. ¿Estás segura?, le preguntó, tomando sus manos con fuerza. El miedo en sus ojos era palpable. «Es mi bebé, Francisco», respondió ella con una suavidad que lo conmovió. «No puedo hacerle esto. No puedo arriesgar su vida por la mía». Francisco se quedó en silencio. Una parte de él quería rogarle que reconsiderara, que no se rindiera, que luchara. Pero, al mirarla a los ojos, comprendió que esa era la decisión más valiente que había tomado en toda su vida. Y la apoyaría, como había prometido. Los meses que siguieron fueron un torbellino de emociones. A medida que el embarazo avanzaba, la salud de Javiera comenzó a deteriorarse. El cáncer avanzaba sin piedad, invadiendo su cuerpo con una fuerza imparable. Pero, a pesar de todo, ella se mantenía firme en su decisión. El bebé crecía sano y fuerte en su vientre, mientras ella sentía cómo sus fuerzas la iban abandonando. Francisco estaba ahí, cada día, sosteniéndola cuando ya no podía levantarse de la cama, hablándole del futuro que soñaban juntos, aunque ambos sabían que ese futuro sería breve. Javiera no mostraba miedo, al menos no frente a él. Pero cuando estaba sola, se permitía sentir la tristeza, la impotencia de saber que no estaría para ver a su hijo crecer. A los 8 meses de embarazo, la situación se volvió crítica. Javiera ya no podía respirar con facilidad y los médicos advirtieron que su cuerpo no aguantaría más tiempo. Fue ingresada de urgencia al hospital y los médicos tomaron la decisión de hacer una cesárea para salvar al bebé. Era su única oportunidad. La sala de hospital estaba envuelta en una atmósfera de tensión. Las luces brillaban intensamente y los monitores emitían sus pitidos regulares, pero para Francisco, cada sonido era un eco distante. Todo parecía irreal, como si el mundo se hubiera ralentizado a su alrededor. Javiera estaba acostada en la camilla, pálida y débil, pero con una serenidad que lo conmovía. A pesar de la gravedad de su situación, ella seguía manteniendo una calma que él nunca comprendió del todo. Quizás era la certeza de su decisión o el amor incondicional que sentía por su bebé, pero, en ese momento, Javiera parecía estar en paz. Francesco se acercó a ella, susurrándole suavemente mientras le tomaba la mano. «Estoy aquí», dijo con la voz rota. «Todo va a salir bien. Los médicos van a salvar a nuestra hija». Ella apenas pudo esbozar una sonrisa. «Lo sé», murmuró, su voz apenas un susurro. «Cuídala, Francesco. Cuídala y dile lo mucho que la amo, siempre». Francesco sintió que el aire lo abandonaba. Quería decirle tantas cosas, rogarle que se quedara con él, que luchara un poco más, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Sabía que Javiera ya había hecho su elección, y aunque le dolía en el alma, no podía hacer más que apoyarla hasta el final. El equipo médico entró a la sala, listos para realizar la cesárea de emergencia. Francesco fue obligado a salir mientras llevaban a Javiera al quirófano. Cada paso que daba alejándose de ella lo hacía sentir más vulnerable, más impotente. Quería estar ahí, quería luchar junto a ella, pero todo estaba fuera de sus manos ahora. Minutos que parecieron horas pasaron mientras Francisco caminaba por los pasillos del hospital, incapaz de calmarse. Sus pensamientos iban y venían, llenos de esperanza y terror. Quería ver a su hija, pero el miedo de perder a Javiera lo consumía por dentro. Finalmente, una de las enfermeras salió del quirófano. Tenía una pequeña sonrisa en su rostro, lo que alivió un poco la presión en su pecho. «El bebé está bien, es una niña sana y fuerte», dijo con suavidad. Francisco sintió una oleada de alivio, pero antes de que pudiera celebrarlo por completo, vio la sombra en los ojos de la enfermera. «¿Y Javiera?»,
Preguntó, temiendo la respuesta. La enfermera bajó la mirada. Lo siento, susurró, hicimos todo lo posible, pero su cuerpo no pudo soportarlo. El mundo de Francisco se derrumbó en ese instante. Las paredes del hospital parecieron cerrarse sobre él y el aire se volvió irrespirable. No podía ser real. Javiera no podía haber partido. No ahora, no así. Apenas hacía unas horas estaban soñando juntos, imaginando la vida con su hija. Y ahora ella ya no estaba. Se quedó en silencio, incapaz de procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. Los médicos le entregaron a su hija, una pequeña criatura que lloraba suavemente en sus brazos, ajena al sacrificio que su madre había hecho por ella. Mientras miraba a la bebé, algo en Francisco se rompió y sanó al mismo tiempo. Era como si, en los ojos de su hija, pudiera ver el espíritu de Javiera. Ella seguía viva, de alguna manera, en ese pequeño ser que ahora dependía de él. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones para Francisco. El dolor de perder a Javiera lo consumía, pero al mismo tiempo, la responsabilidad de cuidar a su hija lo mantenía en pie. Cada vez que miraba a la pequeña Javiera, como había decidido llamarla, veía en ella una parte de su esposa, una parte que nunca lo dejaría. El día del funeral llegó, y Francisco se encontraba parado frente a la tumba de Javiera, con la bebé en brazos. El aire estaba fresco, y el sol brillaba suavemente, como si el universo quisiera consolarlo de alguna manera. Mientras miraba la lápida, las palabras de Javiera regresaron a él como un eco lejano. La vida siempre encuentra la manera de florecer. Esa frase, que ella solía decir siempre que enfrentaban algún obstáculo, resonaba ahora con un significado más profundo. Javiera nunca se había rendido. Había luchado hasta el último aliento, no solo por su vida, sino por la vida de su hija. Te amé desde el primer momento en que te conocí, dijo Francisco en voz baja, mirando la lápida con los ojos llenos de lágrimas. Y te seguiré amando hasta el último día de mi vida. Gracias por todo lo que me diste, por el tiempo que tuvimos juntos, y por nuestra hija, nuestra pequeña Javiera. Miró a su hija, que dormía tranquila en sus brazos, y continuó. Te prometo que le hablaré de ti todos los días. Le contaré lo valiente que fuiste, cómo luchaste hasta el final por ella. Le diré cuánto la amabas. Le contaré que eres la persona más increíble que jamás he conocido. Le hablaré de tu risa, de tu fortaleza, de tu ternura. De cómo tu amor fue lo que nos dio la vida, incluso cuando tu cuerpo ya no pudo más. Nuestra hija será una guerrera, como tú. Un suave viento sopló a su alrededor, y por un breve momento, Francisco sintió que Javiera estaba ahí con él, una presencia cálida que lo envolvía. Sabía que su amor no había terminado, que seguiría viviendo en los recuerdos, en las historias que contaría a su hija, y en cada momento que compartió con ella. Si te gustó este relato te invito a suscribirte. Ahora te dejo con la canción final. Te vi llegar como un rayo de sol, iluminando mis sombras, llenando mi corazón. En tus ojos encontré mi verdad. Una promesa de amor en la oscuridad, pero el destino cruel y traidor nos arrebata el tiempo, nos roba el fervor. Y aunque el miedo me invade, te siento aquí siempre a mi lado. No hay palabras que puedan expresar el dolor que me inunda
al mirar atrás. Un latido en mi pecho, tu esencia en el aire. Te llevo conmigo donde quiera que vaya. En cada rincón escucho tu voz, susurros de amor que desafían la Dios. Las risas que compartimos, los sueños sin fin. Eras mi refugio, mi todo, mi razón de vivir. Aunque la vida nos quiera separar, en mi alma te guardo, no hay forma de olvidar. Y el pequeño que llevas dentro vive en cada latido, en cada momento. No hay palabras que puedan expresar el dolor que me inunda al mirar atrás. Un latido en mi pecho, tu esencia en el aire. Te llevo conmigo donde quiera que vaya. Prometo que seré el padre que soñaste. Le contaré de ti, de tu amor y tu arte. Cada lágrima caída, cada risa compartida, te llevaremos en el alma por toda la vida. No hay palabras que puedan expresar el dolor que me inunda al mirar atrás. Un latido en mi pecho, tu esencia en el aire. Te llevo conmigo donde quiera que vaya. Y aunque la vida nos haya quitado, tu amor es eterno, siempre a mi lado. Te buscaré en cada estrella, en cada amanecer, porque un amor como el nuestro jamás ha de perecer.